Vamos a dedicar este capítulo a tratar de comprender lo que no es posible comprender con nuestro pensamiento limitado. Tómenlo como una especie de juego imaginativo, un ejercicio de intuición, donde los conceptos, los prejuicios y la lógica no cuentan. El mundo físico que percibes y la realidad que experimentas con tu mente está estructurada y contenida por paredes de conceptos e ilusiones, pisos de prejuicios y falsas interpretaciones y un techo de restricciones autoimpuestas. Estos son los límites de la realidad que percibes habitualmente como proyección de tu mente. De manera que si pretendes ir más allá de esta cárcel mental, debes comenzar a derribar sus muros o al menos ampliarlos. La forma de desorganizar la mente estructurada es con preguntas claves. Cuestionarse es parte fundamental de la inteligencia. Funciona como un espejo que te devuelve la imagen y te brinda respuestas. Aumenta tu nivel de comprensión al aportar más información. Hay muchos tipos de preguntas, desde quién o qué soy, cuál es mi verdadera identidad, qué es lo que quiero en verdad, etcétera, etcétera. Pero hay tres preguntas que son esenciales. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y para qué? La primera, ¿por qué?, te remite al pasado. Puedes indagar y comprender. ¿Por qué esto? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué aquello? Brinda una perspectiva del pasado. La tercera, ¿para qué?, te proyecta al futuro. ¿Para qué hago esto? ¿Para qué voy? ¿Para qué? Etcétera, etcétera. Pero es la segunda, el cómo, la que te sitúa en el momento presente y te da las herramientas para expresar de manera eficaz los deseos de tu mente. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo construyo aquello? ¿Cómo soluciono esto? Es la pregunta práctica, aplicable. Dicho esto, continuemos con nuestro ejercicio de libertad mental, así que ajusten los cinturones, liberen la mente, déjense penetrar por la información sin emitir juicios. Es algo que ya sabemos intuitivamente porque es parte de nuestra naturaleza, de manera que comencemos. Somos creaciones, formamos parte de un todo, el todo. La parte no puede comprender al todo, y mucho menos describirlo. Sin embargo, al ser parte de ese todo, puede por intuición y por conocimiento propio, usando el principio de correspondencia que dice, como es arriba es abajo, puede conocer al todo, o en todo caso, expandir su capacidad y su experiencia mental al respecto. Esto que entenderás a continuación, debes masticarlo despacito, saborearlo, degustarlo. Es probable que a primera impresión parezca descabellado, carente de sentido o muy complicado. Bueno, así es. Carece de sentido y es de difícil asimilación. Está más allá de los conceptos y las categorías a las que estás acostumbrado. Pero este ejercicio va a ayudarte a extender los límites de tu comprensión de ti mismo y del universo en el que vives.
El universo proviene de la mente del todo, siendo el todo el creador del universo. Cuando se habla del todo, nos referimos a que todo lo que está a nuestro alrededor, cada cosa que podemos y que no podemos ver, existe gracias a la imaginación del todo, que es indefinible y puede ser considerado como una mente universal, infinita y viviente. Esto quiere decir que somos reales dentro del universo, pero somos manifestaciones de su mente. También puede entenderse con que el universo que observamos no puede escapar de nuestra propia mente y que todo lo observable y lo vivido es en sí mente. La realidad que experimentas está dentro de tu mente y tu mente está dentro de la mente del todo. El universo es mental y está sostenido en la mente del todo. Entonces, ¿qué es el todo? El todo es espíritu, pero también puedes llamarlo Dios. Y es válido preguntar, ¿qué es el espíritu? Esta pregunta no se puede responder por la sencilla razón de que es todo. E intentar explicarlo o conceptualizarlo sería fragmentarlo y esto ya invalida cualquier definición acerca del todo. Espíritu es simplemente un nombre que le damos a la más alta concepción de la mente viviente, infinita, que es la verdadera esencia de toda la creación y que es superior a la vida y la mente como las conocemos. De hecho, estas son simples manifestaciones de la única conciencia o el todo. Espíritu o mente creadora trasciende nuestra comprensión. Y usamos el término simplemente para poder pensar o hablar del todo. A los efectos del pensamiento y del entendimiento nos referimos al todo como espíritu, conciencia o mente creadora o incluso Dios, reconociendo que no podemos comprender plenamente lo que es. Pasemos ahora a la consideración de la naturaleza del universo, en su conjunto y en sus partes. ¿Qué es el universo? Hemos visto que no puede haber nada fuera del todo. Entonces, ¿es el universo el todo? No. Esto no puede ser porque el universo es una creación hecha de múltiples partes y además está cambiando constantemente. Y esto no encaja con nuestra intuición de lo que es el todo, eterno, omnipresente, inmutable. Entonces, si el universo no es el todo, entonces debe ser nada. Tal es la conclusión inevitable de la mente al primer pensamiento. Pero esto no responde a la pregunta, porque somos sensibles a la existencia del universo. Entonces, si el universo no es ni el todo, pero tampoco es nada, ¿qué puede ser? Veamos. Si el universo existe, o parece existir, debe provenir de algún modo del todo. O sea, tiene que ser una creación del todo. Pero como algo nunca puede venir de la nada, ¿de dónde podría el todo haber creado? Algunos filósofos han contestado a esta pregunta diciendo que el todo creó al universo de sí mismo, es decir, a partir de su ser y de su esencia. Pero esto no puede ser porque el todo no se puede restar ni dividir, ni fragmentar. Si se pudiera hacer, ya no sería el todo. Si se separara de sí mismo, ya serían varios todos, o sea, no sería el todo. Y además, ¿quién o qué podría hacerlo? Algunos, en efecto, dándose cuenta de que el todo existe y es en verdad todo,
y reconociendo también que ellos existen, han llegado a la conclusión de que ellos y el todo son idénticos y han llenado el espacio con gritos de soy Dios, etc. Esto es tan ridículo y arrogante como si una partícula afirmara soy un ser humano. Entonces, ¿de qué está hecho el universo? Si no es el todo, ni tampoco ha sido creado por el todo, habiéndose separado a sí mismo en fragmentos, ¿qué otra cosa podría ser? ¿O de qué cosa podría estar hecho? Esta es la gran pregunta. Vamos a examinarlo con más detalle. Encontramos aquí que el principio de correspondencia que vimos antes viene en nuestra ayuda. El viejo axioma hermético, como es arriba es abajo, nos va a servir en este punto. Tratemos de obtener una visión del funcionamiento de los planos superiores examinando cómo funciona el nuestro. Nuestro plano situado, evidentemente, en niveles inferiores. El principio de correspondencia debe aplicarse a esta cuestión así como a otros problemas. Por ejemplo, en su propio plano de existencia, ¿cómo crea el ser humano? Bueno, en primer lugar, puede crear haciendo algo fuera de sí mismo, con materiales exteriores. Pero esto no puede ser porque no hay materiales fuera del todo, ni fuera de sí mismo, con los que pueda crear. Y hablamos de crear, no de construir, modelar, copiar o transferir. Veamos otro ejemplo. Podemos considerar que el hombre procrea o se reproduce por el proceso de procreación, que es automultiplicación realizada por la transferencia de una parte de sus bienes o su material genético a su descendencia. Pero esto no puede ser porque el todo no puede transferir o sustraer una parte de sí mismo, ni puede reproducir o multiplicarse. En primer lugar, habría una forma de distancia o separación del todo, y en el segundo caso, una multiplicación o adición al todo, siendo ambos pensamientos un absurdo. Entonces, ¿no hay un tercer modo en el que el ser humano crea? Sí, lo hay. El ser humano crea mentalmente y, al hacerlo, no utiliza materiales externos ni se reproduce a sí mismo. Y sin embargo, su espíritu impregna la creación mental. Como hemos visto, la causa original es la idea, una imagen mental, es decir, primero siempre está la imaginación. Siguiendo el principio de correspondencia, podemos considerar que el todo crea el universo mentalmente, de una manera similar al proceso por el cual un ser humano crea imágenes mentales. Y aquí es donde nuestra intuición y reflexión coincide precisamente con la manifestación de los sabios, como lo demuestran sus palabras y escritos. Tales son las enseñanzas de aquellos que han despertado profundamente a su verdadera naturaleza. El todo no puede crear de ninguna otra manera excepto mentalmente, sin utilizar ningún material, ya que no hay ningún material fuera de sí mismo, o si no, crea reproduciéndose a sí mismo, que también es imposible, como vimos. No hay escape de esta conclusión de la razón que, como hemos dicho, concuerda con las más altas enseñanzas de los iluminados. Al igual que puedes crear un universo propio en tu mente, lo mismo ocurre con el todo. Crea universos en su propia mente. Sin embargo, tu propio universo es la creación mental de una mente finita, limitada, mientras que la del todo es la creación de una mente infinita, ilimitada. Los dos son similares en clase, pero infinitamente diferentes en grado. Vamos a examinar más de cerca el proceso de creación y manifestación, a medida que vayamos avanzando en este conocimiento. Pero
Este es el punto que debes comprender en este momento. El universo y todo lo que contiene es una creación mental del todo o de Dios. Por eso decimos que todo es mente. La mente infinita del todo es la matriz de los universos. Y tu mente es una extensión de la mente del todo. No puede estar separada, no puede existir fuera de él. Somos la imaginación del Creador. Somos su sueño. No te confundas con la relativa materialidad de las cosas. Las cosas, los objetos, todos los seres que percibes con tu mente, son un estado de vibración de la única sustancia que es la mente. Tampoco te confundas. Nuestro universo es un sueño, pero desde nuestra perspectiva relativa, desde nuestro nivel humano, es bien real y así debemos considerarlo. Es las dos cosas, un sueño bien real. Ahora que llegamos al final del juego podrás cuestionarte y decirte, ¿y de qué sirve todo esto? La respuesta es, no sirve de nada. No sirve de nada si no realizas este conocimiento con la totalidad de tu ser y aplicas tu poder, o el poder de tu mente, que es imaginación, intuición, inteligencia creativa, para plasmar la vida que deseas y vivir la realidad que necesitas experimentar. Y con este poder desplegado, modelarás tu mundo físico a tu imagen y semejanza, tal como estamos hechos, a imagen y semejanza del Creador. Ok, espero que les resulte interesante. Personalmente me resulta apasionante y siempre la verdadera información, la buena información te proyecta, te permite continuar indagando, creciendo, expandiendo, porque de hecho expandir nuestra mente es expandir nuestros conocimientos, conocimiento de conocer, de conciencia, aumenta nuestro nivel de conciencia, eso significa nuestra capacidad para gestionar más información, para procesar más data y tener una idea más amplia, más exacta del universo en el que vivimos. Estos conocimientos son basados, la esencia, en escritos muy antiguos, filosofía hermética, tratados que son atribuidos a un sabio de la antigüedad, Hermes Trismegisto, que ha escrito muchos tratados, libros, y es muy interesante. Bueno, continuaremos. Dejen preguntas como siempre, compartan y no dejen de estudiar, de reflexionar, de practicar, de curiosear, pero siempre con la idea de poder aplicar, de poder desarrollar un poder personal, un poder mental, que sirva y que ilumine a uno mismo y a los demás. Gracias, nos vemos la próxima, chao.